En este capítulo vamos a hablar sobre el tráfico de proteínas entre los distintos compartimentos celulares. Vamos a analizar de qué manera las proteínas sintetizadas en los ribosomas llegan a sus diferentes destinos, cuáles son las señales que tienen esas proteínas y cuáles son los mecanismos de transporte por los cuales llegan a las distintas partes de la célula. Sabemos que las bacterias, que son células procariontes, no tienen organoides, o sea que son un solo compartimento que está rodeado solamente por la membrana plasmática. No hay una división dentro de la célula bacteriana. De esta forma, todos los procesos bioquímicos que suceden en la bacteria ocurren en un solo lugar. Por ejemplo, la duplicación del ADN se realiza en el mismo lugar que la traducción, y a su vez todo esto ocurre en el mismo lugar que los diferentes procesos bioquímicos por los cuales se degradan o se sintetizan otras sustancias. Pero a diferencia de las bacterias, las células eucariontes no son un compartimento único, sino que están divididas en distintos sectores separados y al mismo tiempo conectados por distintos mecanismos. Hay por lo tanto una división del trabajo más compleja. Algunos de estos compartimentos son los organoides, que ya ustedes conocen. Cada organoide entonces es un compartimento rodeado por una membrana o dos, en el cual suceden procesos totalmente distintos a los que ocurren en otro compartimento. Cada compartimento tiene su propio juego de enzimas, sus propias proteínas y otras moléculas especializadas. Por ejemplo, en el núcleo, que es un compartimento, hay proteínas, enzimas y moléculas que no son las mismas que hay en el retículo endoplásmico granular o en el liso o en el Golgi. Son compartimentos distintos. Y a su vez, en ninguno de estos lugares hay los mismos elementos que existen en el citosol, que es otro compartimento. Para comprender el funcionamiento y la estructura de la célula eucarionte, tenemos que considerar estos compartimentos como si fueran estaciones de trabajo, entre las cuales hay medios de comunicación, por el cual se transfieren entre ellas distintas sustancias como proteínas. Y menciono las proteínas porque las proteínas son las que juegan un papel central en la compartimentalización de la célula. Entonces debemos considerar al núcleo como una estación de trabajo. Otra estación es el retículo endoplásmico granular, otra es el liso, otra es el Golgi, otra es el citosol, y así los demás organoides. Y todas esas estaciones de trabajo se encuentran comunicadas por un sistema de transporte que varía entre un compartimento y otro. Ese sistema de transporte va a llevar las proteínas, que son las moléculas más específicas, como mencionamos antes, que hay en cada compartimento. De modo que ese tráfico de proteínas de un compartimento, de una estación a otra, es algo sumamente importante y está muy especializado en la célula eucarionte. Para el estudio de estos compartimentos y de sus relaciones vamos a utilizar diagramas como este, donde hemos marcado cada estación de trabajo o cada compartimento como un rectángulo con su nombre y una flecha que indica en qué dirección es el tráfico entre un compartimento y otro, por ejemplo del citosol a los peroxisomas, y esa flecha tiene un color que nos va a indicar qué tipo de transporte es el que lleva las proteínas desde un compartimento hacia el otro. Tenemos aquí una idea de la complejidad que tiene este tráfico, ya que en una célula de mamífero hay
más de 10 billones de moléculas de proteínas de 10.000 tipos distintos, que van a distintos lugares, a distintos destinos. Por lo tanto, ese tráfico tiene que tener un sistema que le permita a cada una de esas 10 billones de moléculas de proteínas circular por la célula y alcanzar el destino para el cual fue fabricada. Por ejemplo, una proteína que tiene que ir del retículo endoplásmico al Golgi tendrá que tener una señal que le indique a dónde tiene que ir, pero además el aparato de Golgi tendrá que tener también una señal que le indique a la proteína que ese es su destino. Ese destino lo alcanzan por la combinación de la señal que tiene la proteína con el marcador del destino, en este caso del Golgi, a través de un mecanismo que hace entonces que cada proteína vaya al lugar que le corresponde. Las proteínas tienen un origen común, ya que todas son sintetizadas en los ribosomas. Lo que difieren es en su destino. El destino puede ser cualquiera de los compartimentos de la célula. Los compartimentos son el citosol o matriz citoplasmática, que es un compartimento rodeado por la membrana plasmática y ocupa más o menos la mitad del volumen de una célula, o sea que es el compartimento más grande. Además es el sitio donde se fabrican las proteínas, ya que los ribosomas están en el citosol, y es el sitio donde ocurren la mayoría de los procesos metabólicos. Otro compartimento es el núcleo, del cual se hablará en otro capítulo, rodeado por una doble membrana constituyendo la envoltura nuclear, que tiene poros. Los otros compartimentos son los organoides. El retículo endoplásmico, liso y el granular, organoides membranosos que abarcan la mitad de la cantidad de membrana que tiene una célula. El aparato de Golgi, que se caracteriza por estar organizado en forma de pilas de membranas, y cuya función en general es recibir lípidos y proteínas del retículo endoplásmico y enviarlos a distintos destinos. Otro compartimento son los lisosomas, con sus enzimas digestivas, y otro compartimento relacionado con los lisosomas también son los endosomas. Por último, otro compartimento son los microcuerpos o peroxisomas, que actúan en reacciones de oxidación, y las mitocondrias, que actúan en la generación de ATP. Todos estos organoides hacen la misma función en cualquier célula, de modo que las células no difieren en sus organoides, en el tipo de organoides que tengan, sino que difieren en la cantidad de organoides. Por ejemplo, si una célula se ocupa fundamentalmente de procesos que requieren energía, tendrá muchas mitocondrias. Y si es una célula que se ocupa de la secreción, tendrá un importante aparato de Golgi. Todos los organoides juntos ocupan aproximadamente la mitad del volumen de la célula. La otra mitad, como ya dijimos, es la matriz citoplasmática o citosol. Los compartimentos no están distribuidos al azar. En la mayoría de las células, el Golgi, por ejemplo, está cerca del núcleo, mientras que el retículo endoplásmico se encuentra irradiando hacia todas las direcciones desde el núcleo. Esta distribución característica depende, como se hablará en el capítulo de citoesqueleto, de la interacción entre cada organoide y el citoesqueleto. Entonces tenemos que el aparato de Golgi se encuentra concentrado en el centro de la célula, mientras que el retículo endoplásmico se encuentra irradiado
desde el núcleo hacia las partes periféricas de la célula. ¿Cómo ha sido la evolución a través de la historia de la célula de estos compartimentos? Las relaciones entre los distintos compartimentos se explican a partir de la célula procarionte primitiva o arquibacteria que tenemos en la pantalla, que apareció hace unos 3.000 millones de años. ¿Cómo era esa arquibacteria? Tenía una membrana plasmática, un solo compartimento en su interior, el citosol o matriz citoplasmática, un cromosoma, una molécula de ADN, pegado a la membrana plasmática, y ribosomas unidos entre sí por una molécula de ARN mensajero, y también esos ribosomas unidos por su subunidad mayor a la membrana plasmática. Vemos entonces que los dos elementos característicos de la arquibacteria, el ADN y los ribosomas, estaban unidos a la membrana plasmática. Se produce a partir de esa arquibacteria la invaginación de la membrana plasmática, tanto en la zona donde está unido al ADN como en la zona donde está unido a los ribosomas. ¿Y qué es lo que sucede por esa invaginación? Lo vemos en el siguiente esquema. Al producirse esa invaginación que vemos aquí, como si hubiéramos introducido un dedo en la superficie de la membrana, va a quedar formado el mesosoma, al cual está unido la molécula de ADN, y también van a quedar los ribosomas unidos a la membrana plasmática invaginada, o sea, al mesosoma, con lo cual queda formada la eubacteria, que son las bacterias que conocemos en la actualidad, las que han llegado hasta la actualidad. En un paso siguiente, en la evolución, la invaginación se profundiza y se independiza de la envoltura nuclear. Y esa invaginación profundizada con la molécula o las moléculas de ADN unidas queda convertida en el núcleo. Y como se ve comparando con el esquema anterior, esa invaginación también tenía membrana unida con los ribosomas, que pasó a formar el retículo endoplásmico granular, y por eso el retículo endoplásmico granular está unido a la envoltura nuclear. Por eso los ribosomas están unidos al RE y por eso los cromosomas están unidos a la envoltura nuclear. Esta sería la célula eucarionte. Comparemos con el esquema anterior y vemos que al profundizarse esta invaginación rodea totalmente al ADN formando el núcleo queda en contacto con esta parte que va a ser el retículo endoplásmico granular y ese queda unido siempre a los ribosomas. Tenemos entonces ahí la evolución de las eubacterias hacia las células eucariontes. Lo mismo sucedió para el origen de las mitocondrias, según la teoría ya conocida por ustedes de la simbiosis original, que explica que esa célula arquibacteriana incorporó por invaginación también de la membrana, o fue incorporada, mejor dicho, por una célula eucariótica primitiva, y de la combinación de esa arquibacteria con la célula eucariótica primitiva se formó la célula eucariótica definitiva.
Y la célula eucariótica definitiva tiene de esa forma en el interior las mitocondrias. Veamos ahora el tráfico de proteínas entre estos compartimentos que ya hemos definido y analizado. Las proteínas las podemos clasificar de acuerdo al tipo de tráfico y al destino que van a tener en proteínas con señal o proteínas sin señal. Cada proteína, cuando es fabricada, puede o no tener una señal, que es una secuencia de aminoácidos que la envía directamente hacia su destino. Las proteínas que no tienen ninguna señal quedan donde fueron fabricadas, o sea, en el citosol, en la matriz citoplasmática, ya que los ribosomas que las fabrican quedan libres. Mientras que las proteínas que tienen una señal se dirigen hacia un destino específico porque los ribosomas se unen al retículo endoplásmico y meten en su interior esas proteínas. Las proteínas que no tienen ninguna señal entonces quedan en el citosol. Las proteínas que tienen una señal van a su destino, que puede ser del citosol al núcleo, a las mitocondrias, a los peroxisomas o a los plástidos en las células vegetales, o también al retículo endoplásmico. Esos son los destinos. Pero también a partir del retículo endoplásmico, esas proteínas pueden ir al Golgi, en el cual, ya vamos a estudiar, van a ser distribuidas hacia los lisosomas, hacia la superficie celular o hacia la formación de vesículas secretoras. Todo esto de acuerdo al tipo de señal que tenga la proteína. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte de esas proteínas que tienen señal? Son tres: el transporte a través de puertas, el transporte transmembrana y el transporte vesicular. El transporte a través de puertas es exclusivo para las proteínas que van al núcleo. El transporte transmembrana es para proteínas que van a las mitocondrias, peroxisomas, retículo endoplásmico y plástidos. Y el transporte vesicular es para las proteínas que van del retículo endoplásmico al Golgi, del Golgi a los lisosomas y del Golgi a las vesículas de secreción. En este diagrama de tráfico hemos representado con un color distinto cada tipo de transporte. Del citosol al núcleo, en un transporte que es de ida y vuelta, o sea, bidireccional, como ya fue mencionado en el capítulo de núcleo. Del citosol, decía entonces, al núcleo, el transporte es a través de puertas, que lo hemos representado en color rojo. Y es un sistema de transporte que es exclusivo entre el citosol y el núcleo. Se llama así porque las proteínas entran por los poros, que son como puertas, que dejan pasar específicamente ciertas macromoléculas debido a la existencia de los complejos del poro. En color azul hemos representado el transporte transmembrana. Y ese transporte lo utilizan las proteínas que van a ir desde el citosol a la mitocondria, a los peroxisomas, a los plástidos o al retículo endoplásmico. En este caso, las proteínas atraviesan la membrana directamente y se meten en el interior de su destino por traslocación, debido a la existencia de proteínas traslocadoras específicas que hay en la superficie de estos organoides. La proteína transportada por este mecanismo transmembrana tiene que estar desplegada, o sea, solamente con estructura primaria, para poder entrar
a cualquier organoide por este sistema. No tiene que tener estructura secundaria, ni terciaria, ni cuaternaria, la cual la va a adquirir después de entrar. En color verde hemos representado ahora el transporte vesicular. En este caso, las proteínas que llegaron al retículo endoplásmico por transporte transmembrana se dirigen hacia el Golgi a través de las llamadas vesículas de transición y salen del Golgi también por ese sistema de transporte vesicular con destino a los lisosomas, superficie celular o vesículas de secreción. Cada una de estas tres formas de transferir proteínas es guiada por una señal. Y esa señal tiene que ser reconocida por los receptores de cada destino. O sea, cuando se fabrica una proteína tiene una señal que indica qué transporte va a tomar y a qué destino tiene que ir. Y a su vez el destino tiene que tener una señal, un receptor, que es como un cartel con su nombre, que se va a combinar con la señal de la proteína que le llega. ¿Qué son esas famosas señales? Tenemos aquí el destino y de este lado la señal. Las señales son todas secuencias de aminoácidos. Por ejemplo, si una proteína tiene que ser introducida, importada dentro del retículo endoplásmico, esta es la señal, esta secuencia de aminoácidos. Si tiene que ser retenida en la luz del retículo endoplásmico, esta señal. Si tiene que ser importada por la mitocondria, esta otra. Importada por el núcleo, esta señal. Importada por los peroxisomas, esta pequeña señal de 3 aminoácidos. Si tiene que ser unida a la membrana, esta otra señal. En resumen, vemos que las señales son todas secuencias de una proteína. Pero puede haber dos tipos de señales, dos tipos de secuencias dentro de esa proteína, que se llaman péptido señal y parche señal. El péptido señal es un segmento de la proteína, un segmento situado en la punta, como en este caso, o puede estar también en el medio de una proteína, como vemos en esta proteína desplegada, o como vemos en esta proteína plegada. Es un segmento único, que al plegarse la proteína queda en un extremo, o como ya decía, puede estar en algún sector intermedio. Esos péptidos señal se utilizan para el tráfico de proteínas del citosol al retículo endoplásmico, a las mitocondrias, a los peroxisomas y al núcleo. O sea que cuando el transporte se realiza en forma transmembrana, se utiliza un péptido señal. Y cuando el transporte se realiza por puertas, también se utiliza un péptido señal. El parche señal está formado por varias regiones que se unen para formar ese parche. Esas regiones están en distintas zonas de la proteína, como se ve aquí en una proteína desplegada. Y aquí lo vemos en la proteína plegada, donde vemos que esas distintas regiones se encuentran tridimensionalmente unidas, formando una estructura que se utiliza cuando las proteínas tienen que ir al Golgi y del Golgi a los lisosomas. O sea, cuando se utiliza un sistema
de transporte vesicular. El parche señal no es eliminado después que la proteína alcanzó su destino. Queda en la proteína definitivamente. Mientras que el péptido señal suele ser eliminado una vez que la proteína llegó a su destino. Y es eliminado por una enzima que se llama peptidasa de señal, que separa ese péptido señal, el cual luego es degradado. En este esquema mostramos las distintas estaciones o compartimentos. Mostramos la relación que hay entre esos compartimentos con una flecha. Con el color mostramos el mecanismo de transporte que utilizan entre un compartimento y otro. Con rojo, el transporte a través de puertas. Con azul, el transporte transmembrana. Y con verde, el transporte vesicular. Esta es la parte que sigue del retículo endoplásmico hasta llegar a la superficie celular. Por último, un comentario acerca de la herencia de los organoides. Los organoides no se fabrican de nuevo, sino que necesitan información que se encuentra en los mismos organoides. Por eso los organoides se fabrican a partir de otros organoides. Entonces la célula, antes de reproducirse por mitosis, tiene que duplicar todos sus organoides, para lo cual los agranda y los divide en organoides hijos que van a ir hacia cada una de las células hijas. Esta herencia es esencial, porque si no la célula hija no puede fabricar nuevos organoides. La información que se requiere para construir un organoide no está en el ADN del núcleo, sino que está en el mismo organoide. Y esto se llama información o herencia epigenética, o no mendeliana o materna. Esta información es esencial para la propagación de una célula a la otra de los organoides, así como la información genética de los genes del núcleo es esencial para la herencia de las proteínas y también la de los genes del ADN mitocondrial, que es para la herencia de las proteínas mitocondriales.